Así somos muy bendecidas y Julie Ferrer ya se une, como vieron en vivo, y nos trae un reportaje que... Por supuesto, o sea, nadie se casa para divorciarse. Y el divorcio es un luto. Durante años, la vimos imperturbable frente a las cámaras, elegante, segura, poderosa. Pero nadie imaginaba que Pamela Silva escondía un escándalo que ni Univisión se atrevió a tocar. Un embarazo en silencio, un divorcio que partió en dos su vida, y un hombre, muy poderoso, que se negó a reconocer al hijo que ambos esperaban. ¿Quién era ese misterioso empresario canadiense que apareció justo cuando su matrimonio colapsaba? ¿Qué secretos se ocultan tras la repentina ruptura con César Conde, presidente de NBC Universal? Hoy, Pamela rompe el pacto de silencio. Y no es cualquier entrevista, por primera vez habla del engaño, del amor que la traicionó, del hijo que cambió su destino y del infierno que vivió mientras su rostro seguía en pantalla como si nada pasara. ¿Fue víctima o cómplice de su propio silencio? ¿Por qué sus compañeros temían hablar de esto? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no está en los titulares. Está en sus propias palabras. Mi papá no quería ser papá. Y nunca pensé que esa misma herida la volvería a vivir, pero esta vez con mi propio hijo, confesó Pamela Silva, con la voz entrecortada. Durante años trabajé para construir una carrera impecable, pero nadie sabía lo que pasaba detrás de cámaras. Lo que nadie veía era el silencio, el miedo, el dolor de criar a un hijo que su supuesto padre no quiso reconocer. Desde su infancia en Perú, marcada por la violencia y el miedo, hasta su llegada a Estados Unidos junto a su madre, Pamela cuenta que su vida siempre fue una lucha. Crecí con la ausencia de un padre, con el vacío. Y tal vez por eso soñaba con formar una familia distinta. Una familia real. Y parecía haberlo logrado. Su matrimonio con César Conde era, a ojos del público, perfecto. Éramos la pareja ideal, la periodista y el ejecutivo, dos personas construyendo imperios, pero por dentro, las grietas ya estaban ahí, solo que nadie las veía. Cuando el divorcio se hizo público, muchos pensaron que se trataba de diferencias personales. Pero luego vino el escándalo. Estaba embarazada. Y de pronto mi embarazo se volvió un chisme, un titular, una duda constante. ¿Quién era el padre? ¿Por qué no hablaba? ¿Por qué él no lo reconocía? Pamela lo deja claro, no fue una infidelidad. Fue una decisión. Yo siempre quise ser madre, y él no. Así de simple. Y no iba a seguir esperando que cambiara de opinión mientras mi reloj biológico avanzaba. Los rumores sobre un empresario canadiense no la sorprendieron, pero sí le dolieron. Se inventaron historias, canciones, burlas. Hasta llegaron a usar mi embarazo como burla pública. Nadie pensó en cómo eso podría afectar a mi hijo. Me convertí en blanco de todo, mientras intentaba proteger lo más valioso que tenía. Sobre los documentos del divorcio, Pamela fue tajante, él decidió no reconocer al niño. Yo decidí seguir adelante. Y fue la mejor decisión que pude tomar en mi vida. Solo 7 días después del escándalo, reapareció. Pero no como muchos esperaban. Pamela Silva no regresó a Primer Impacto desde el icónico estudio que la vio brillar, sino desde una esquina de su casa, en plena pandemia, conectada por videollamada, y rodeada por el morbo de todo un continente que quería ver si aún quedaba algo de la mujer perfecta que creían conocer. Ya no era solo la periodista elegante. Era la mujer en medio de un divorcio millonario, embarazada de un hombre que no era su esposo, y que además se negaba a reconocer al niño. Pero Pamela no se escondió. Apareció con blusas amplias, mirada firme y un tono de voz que, aunque más sereno de lo habitual, parecía decir, no voy a romperme, al menos no en cámara. Mientras los rumores ardían en las redes y los sitios de chismes hablaban de traición, de infidelidad, de un empresario canadiense y hasta de una presunta inseminación planificada, ella seguía ahí, leyendo titulares ajenos mientras los suyos hacían historia. Fue entonces cuando estalló la bomba. Documentos filtrados del Tribunal de Familia en Miami confirmaron lo que hasta entonces era solo especulación. Sí, estaba embarazada. Sí, se estaba divorciando. Y no, César Conde no era el padre. Y mientras medio mundo comentaba su embarazo como si fuera una telenovela, Pamela optó por su propia forma de resistencia, el silencio. No hubo declaraciones, no hubo exclusivas. Solo más trabajo. Más Temple, más Pamela. Aún así, no pudo evitar la presión de una audiencia dividida. Cientos de miles de seguidores la aplaudían como símbolo de fortaleza femenina, y otros tantos la juzgaban como si conocieran su historia completa. Los comentarios en Instagram se volvieron una guerra, hasta que ella los apagó. Pero la pregunta seguía latiendo en cada rincón del internet hispano: ¿quién es el padre del hijo de Pamela Silva?
Algunos insinuaban escándalos cruzados entre cadenas rivales. Otros se atrevieron a asegurar que Pamela había ocultado su embarazo por miedo, por vergüenza o por protección. Lo único claro es que cuando César Conde, ya presidente de Telemundo, se negó oficialmente a reconocer al niño como suyo, el silencio dejó de ser una estrategia y se convirtió en una declaración. Convertirme en madre me cambió la vida. Nada, absolutamente nada, se compara con la alegría que Ford me ha dado. Ni los premios, ni los aplausos, ni el reconocimiento público, confesó Pamela Silva, con una sonrisa suave pero llena de determinación. Él le dio sentido a todo, y aunque haya sido juzgada, no me arrepiento ni un segundo. Por primera vez, Pamela habló sin rodeos de los rumores que circularon durante meses. Sí, el padre de mi hijo no es César. Es un empresario canadiense, alguien lejos de los reflectores, y siempre quise proteger su identidad porque era nuestra decisión, no la del público. La ruptura con César Conde se convirtió en una de las historias más comentadas en el mundo del entretenimiento hispano. Nos conocimos en Univisión cuando los dos éramos simples empleados, sin títulos, sin poder. Nunca me casé con él por ambición, eso me duele escucharlo. Lo amé, y juntos construimos una historia de más de una década. Pero las cosas cambiaron. Pamela recuerda el día en que su vida personal estalló en los titulares. Fue doloroso ver mi embarazo convertido en espectáculo. Algunos medios me atacaban como si ser madre fuera un pecado. Decían que el niño no se parecía a nadie, que si era un donante, que si había sido algo planeado. Dios mío, cuántas tonterías. Los rumores llegaron a tal punto que incluso se cuestionaba la paternidad. César decidió no reconocer a Ford, y es su derecho, porque ya estábamos separados. Pero duele leer comentarios crueles sobre tu hijo recién nacido, sobre todo cuando tú lo único que quieres es protegerlo. Cuando Ford nació en abril de 2020, esperé 2 meses antes de mostrarlo al mundo. No porque me avergonzara de él, sino porque quería vivir ese momento para mí, sin presión, sin cámaras. Durante casi 2 años, Pamela guardó silencio, mientras los programas de chismes lanzaban teorías cada vez más absurdas, que si conoció al padre por Facebook, que si fue inseminación artificial, que si era una cortina de humo. La verdad siempre fue más simple, fue una decisión consciente, de amor, de querer ser mamá. Jordan me dio el regalo más grande de mi vida. Y eso jamás se lo voy a negar. Así, sin rodeos ni maquillaje, Pamela Silva habló por fin del hombre que por años protegió del ojo público. Un empresario canadiense, reservado, reacio a la fama, pero completamente presente en la vida del pequeño Ford Liam. No somos pareja, nunca lo fuimos en el sentido tradicional, pero compartimos algo que va más allá del amor, compartimos un propósito. Jordan Gary, un emprendedor en medios digitales y marketing, conoció a Pamela muchos años antes del escándalo. Lo que empezó como una amistad sin compromisos, terminó en un sueño en común, convertirse en padres. Pero el precio de vivir ese sueño fue altísimo. Cuando la identidad del padre fue finalmente revelada, los medios no tuvieron piedad. El mismo hombre que en su momento envió amenazas legales a programas de chismes por vincularlo a Pamela, ahora era oficialmente reconocido como el padre del niño que generó el mayor huracán mediático en la vida de la periodista. A él solo le importaba una cosa, que respetaran su privacidad. Pero eso, en esta industria, es casi imposible. Desde los pasillos de Univisión hasta las redes sociales, los murmullos se intensificaron. Algunos aseguraban que sus propios colegas sabían la verdad desde el principio. Otros la acusaron de encubrir, de manipular la narrativa. Incluso llegaron a decir que su silencio fue una estrategia para proteger su imagen. No lo hice por mí, lo hice por mi hijo. El público no necesitaba saber su historia antes de que él pudiera entenderla. A pesar de que la relación con Jordan Gary no perduró, su compromiso como padres nunca se quebró. Siempre estamos en comunicación, siempre hay respeto. Y si ambos buscamos la felicidad de Ford, no hay espacio para el caos. Pero ni su trayectoria impecable ni sus 6 premios Emmy la blindaron del juicio. Pamela, acostumbrada a narrar las tragedias ajenas, se convirtió sin quererlo en el titular más buscado. Fui juzgada como mujer, como madre, como profesional, pero jamás como ser humano. Durante 2 años se aferró al silencio, hasta que un día decidió dar la cara, y el nombre. Jordan es su padre. Y Ford es mi verdad. Ya no tengo que esconder nada. Desde entonces, comparte con su audiencia solo lo que quiere mostrar: cumpleaños, navidades, momentos robados de ternura y orgullo. Poco a poco, la tormenta se fue disipando. Pero el impacto, ese no se fue jamás.
Mi hogar una vez más, esta vez muy bien acompañada. Mi hijo Ford. Bueno, que llegó estos momentos también de pandemia, pero el gran sueño de mi vida de ser madre. Gravísimo para el periodismo, gravísimo para los que trabajamos. La burla de una presentadora de la cadena Univisión, muy indignados con Pamela Silva Conde. Un hombre que desde el día 1 esta redacción sabía que era él. Hoy, Pamela Silva sigue en pie. Sigue informando, sigue inspirando, sigue siendo una de las figuras más respetadas de la televisión hispana. No todo lo que perdí fue malo, no todo lo que gané fue fácil, pero todo me trajo hasta aquí. Ford es el gran amor de mi vida. No hay día en que no le dé gracias a Dios por prestarme un alma tan brillante, tan noble, tan mía. Con los ojos llenos de ternura, Pamela Silva se emocionó al hablar de su hijo, nacido el 23 de abril de 2020. Desde que llegó, todo cambió. Me dio un propósito mucho más grande que cualquier cámara o premio. Para celebrar su 5º cumpleaños, la periodista compartió una serie de fotos que capturaban esa conexión única entre madre e hijo. Hoy celebro 5 años de tener el corazón fuera de mi cuerpo, escribió, acompañando imágenes cálidas de un picnic primaveral. Quería que ese día fuera solo para él, para celebrar su vida, su alegría, todo lo que representa para mí. En las fotos, Pamela luce radiante, con un vestido blanco que contrasta con la frescura de la tarde y la risa contagiosa de Ford, vestido con una camisa celeste y pantalones blancos. Sonríe mostrando que ya ha empezado a perder sus dientecitos de leche. Cada etapa suya me transforma también a mí. Aprendo, río, y a veces también lloro, pero siempre con el corazón lleno. Y como si el mes ya no fuera lo suficientemente especial, Pamela compartió otro recuerdo inolvidable. Llevé a Ford a ver su primer partido de fútbol. No solo vio a Messi, su ídolo, desde las gradas, caminó de su mano por el campo. Lo acompañó en la ceremonia previa al partido, y hasta cantó el himno nacional frente a él. La voz de Pamela se entrecorta al recordar el momento. Yo miraba desde lejos y pensaba, esto es un sueño. Para él, sí, pero también para mí. Porque verlo feliz es mi mayor triunfo. Sí, estaba legalmente casada cuando quedé embarazada. Y no fue un error. Fue una decisión. Con esas palabras, Pamela Silva rompió el silencio sobre la polémica que más daño le ha causado, haber concebido un hijo mientras seguía unida, en papel, al poderoso ejecutivo César Conde. ¿Y saben qué? No me escondo. Ni me arrepiento, porque yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. No fue un desliz, fue amor, fue libertad. Durante años se especuló si su embarazo había sido un escándalo, una infidelidad o incluso una provocación mediática. Los titulares hablaron de traición, de un empresario canadiense y de un hombre poderoso que se negó a reconocer al bebé. César y yo ya no éramos pareja desde hacía mucho tiempo. Lo que quedaba era una firma pendiente, no una relación real. Y sinceramente, si como mujer tengo que esperar que un papel me dé permiso para ser madre, entonces no soy libre. Sobre los rumores de haber utilizado su matrimonio para ascender profesionalmente, Pamela no se contuvo. Me rompe el alma que intenten reducir 20 años de esfuerzo, sacrificio y trabajo a una relación. Yo ya era Pamela Silva antes de casarme. Y lo seguiré siendo mucho después de ese divorcio. Respecto al padre de su hijo, fue tajante, no fue un escándalo. Fue una historia privada, pero la convirtieron en circo porque me llamo Pamela Silva, porque soy mujer y porque estoy en televisión. Juntos en el sentido de que estamos siempre enfocados. Hemos logrado tener ese tipo de relación. La que es un honor, ¿no? Enorme. Yo creo que es muy importante y no hay nada más especial que cuando mujeres se celebran mutuamente. Y cuando le preguntaron por qué no hablaba antes, simplemente respondió, porque no le debía explicaciones a nadie, salvo a mi hijo. Y a él le he dado la mejor versión de mí. ¿Tú qué opinas sobre su decisión de convertirse en madre en medio de tanta presión pública? ¿Crees que hizo bien en guardar silencio durante tanto tiempo? Te leemos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para no perderte más historias reales, conmovedoras y a veces, tan polémicas como esta.